Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de historia. Soy el profesor Marcelo Dávalos y hoy vamos a desarrollar el contenido de ilustración. Partamos definiendo el término. La ilustración fue un movimiento intelectual que nació a mediados del siglo XVIII en Inglaterra y se profundizó en Francia gracias al movimiento conocido como la Ilustración francesa. Estos pensadores sostenían que el conocimiento podía destruir la tiranía, alejarnos de la superstición y construir un mejor mundo basado en el conocimiento. El término ilustración deriva de la expresión latina iluminismo o iluminación, razón por la que el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces, ya que en este siglo se genera el camino hacia los grandes cambios políticos, sociales y económicos que viviría Europa y todo el mundo. Como antecedente, la Ilustración surge sobre todo por un descontento social contra la estructura vigente en aquel entonces, que era el absolutismo monárquico, la sociedad estamental, el monopolio comercial que existía en manos del rey, el centralismo del conocimiento que giraba en torno a la iglesia. Todos estos elementos nutrieron el descontento contra una sociedad que ya estaba a punto de extinguirse, dando lugar al nacimiento de una sociedad moderna. Fue en Francia donde la Ilustración cobró una notable importancia, cuestionando sobre todo el absolutismo monárquico y sentando las bases de un nuevo pensamiento político occidental. Las principales características de este movimiento intelectual giraban en torno a ciertas críticas que dentro de sus pensamientos generaron en contra del antiguo régimen. Veamos cuáles fueron estas críticas. Número 1. La crítica contra la Iglesia Católica, por profesar dogmas contrarios a la razón, que era considerado el valor supremo de este movimiento. Número 2. Crítica a la sociedad estamental. Recordemos que la sociedad medieval era una especie de pirámide, donde arriba se encontraba la nobleza, el clero y abajo el tercer estado. Representaba el 97% de la población, pero tenía menos derechos que los dos estados anteriores. Esto significaba un descontento para la población que exigía derechos en base al principio de igualdad. Una tercera crítica fue contra el absolutismo monárquico. Se propuso establecer un límite a la autoridad del rey y generar un camino para la participación política de todo el pueblo en la toma de decisiones. Entre los principales representantes del movimiento ilustrado podemos destacar a pensadores que, gracias a sus diversas reflexiones, lograron generar un cambio en el mundo, sobre todo en el contexto europeo del siglo XVIII. Entre ellos podemos citar a John Locke, pensador inglés, considerado como el padre del liberalismo clásico. Él no dejó los derechos fundamentales en sus escritos, como ser el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Otro gran pensador de la Ilustración francesa fue Voltaire. Él fue crítico de la religión, de la monarquía y de la censura. Entre sus postulados promueve la idea de la tolerancia y el respeto al libre pensamiento de los demás. También estableció la educación como el camino de la liberación de la ignorancia. Y vemos hoy la influencia de esos postulados en el sistema educativo actual. Un tercer gran pensador de la Ilustración francesa fue Montesquieu, que estableció el principio de división de poderes en su obra El espíritu de las leyes, con el objetivo de generar el equilibrio del sistema de contrapesos en el poder, para limitar el poder del rey y además para que exista participación de los ciudadanos dentro de la toma de decisiones. Estos tres poderes fueron poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Otro gran pensador de la Ilustración francesa fue Jean-Jacques Rousseau. En su obra El contrato social establece la manifestación de voluntad de los ciudadanos para crear un ente abstracto llamado Estado que nos gobierne. Además, establece críticas a los anteriores pensadores de la Ilustración y él cree que el hombre nació bueno por naturaleza, sin embargo, se corrompió producto de la sociedad y de la ambición por tener la propiedad privada.
una idea contraria a lo que establecía John Locke. Finalmente, podemos decir que el movimiento ilustrado perseguía ante todas las cosas la libertad del individuo y que éste cree su propio proyecto de vida para lograr la ansiada felicidad. Los ideales y reflexiones del movimiento ilustrado repercutieron en la estructura política europea, rompiendo en el siglo XVIII con el sistema absolutista monárquico, dando paso a una monarquía constitucional o una república democrática, basados en los principios de división de poderes, igualdad, libertad y tolerancia. Estos principios representan la cultura occidental política de la actualidad en los diversos países del mundo. No olviden profundizar el contenido sobre la ilustración y estoy seguro que encontrarán mayor información al respecto que les ayudará aún más en la comprensión de este tema. Soy el profesor Marcelo Dávalos y nos vemos en una siguiente clase de historia.